Llegamos al capítulo, estamos en el capítulo 1 de Romanos, llegamos al versículo número 18. Pero si mis cálculos están bien, el versículo 17, tan importante, no lo concluimos. Y quisiera hoy, antes de entrar al versículo 18, poder concluir con el pensamiento de este importante versículo 17, del capítulo 1, por supuesto. Donde el apóstol Pablo está diciendo, después de decir que no se avergüenza el evangelio porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Dice en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo Dios es justo. La justicia de los cielos es una justicia que a todos los hombres y para todos los hombres es inalcanzable. Nadie puede alcanzar la justicia que nos permite entrar al cielo. Por esa razón es que el Señor Jesús nos hizo partícipes de su justicia si creemos en el sacrificio que Él hizo. Y en este versículo 17 dice que entonces, en el evangelio o por el evangelio es, en resumen, la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, que nos ha dado vida. Ese es el resumen del evangelio. Entonces, en ese concepto, en ese resumen del evangelio, la justicia de Dios, la justicia perfecta, dice el versículo 17, se revela, pero el ingrediente necesario para que eso pueda ser parte de nuestra vida es tener fe. Fe en lo que Jesús ha hecho, fe de que por el sufrimiento de Él nosotros hemos sido santificados y todo lo que nos otorga el evangelio. Pero no solamente tenemos que tener fe, sino tenemos que vivir en fe. El evangelio es un camino de fe. No puedo yo venir y decir, bueno, yo tuve fe 3 años atrás, ahora no mucho, pero la fe que tuve 3 años atrás me es suficiente. En el evangelio dice que la justicia de Dios se revela por medio de fe y para fe. Porque el justo, como está escrito, dice, el justo, aquel que ha sido justificado, por fe vivirá. En otras palabras, aquellos que han sido llamados por Dios, que lo hemos visto lo importante que es tener la seguridad que aquellos que son salvos es porque fueron llamados por Dios, tienen una fe inicial y tienen y mantienen una vida de fe. Seguimos creyendo. Por eso el pasaje más famoso de la Escritura, ¿cuál cree usted que es el pasaje más famoso de la Escritura? Por eso necesito urgentemente tener el estudio bíblico, fíjese. Porque les hago preguntas básicas y quizá porque son muy modestos ustedes y no quieren decir, pero ¿quién es? A ver, ¿cuál será el versículo más famoso de la Biblia? Creo que sin lugar a dudas es el más famoso, ¿verdad? Pudiéramos pelearnos el segundo más famoso. Para mí es Salmo 23. Después de eso, casi todo el mundo conoce el Salmo 23, Salmo 91, etc. Pero el versículo de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él no dice, para que todo aquel que en Él creyó. Tampoco dice, para que todo aquel que en Él creerá. ¿En qué tiempo está esto? En tiempo presente. Continuo presente. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cree usted que Dios va a arrebatar a creyentes que dicen, sí, yo creí hace 10 años, ahora no, pero si hace 10 años yo creí, tuve un encuentro con Dios, tuve una experiencia espiritual, ahora no mucho. Tuvimos que haber creído y tenemos que mantener creyéndonos.
Ahora, obviamente todo eso viene de Dios. Yo he llegado a entender eso y he llegado a comprender y con mucha certeza lo digo. Es Dios quien llama, es Dios quien santifica, es Dios que mantiene. Es más, la palabra dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Por eso es que nadie va a poder decir llegué al cielo por mis propios méritos. Seguimos en eso porque el trabajo de Dios en nosotros, cuando es algo que Dios ha hecho, nos mantiene creyendo a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones y quizás las luchas más difíciles. Yo me he dado cuenta de esto, es mi opinión, usted puede tener una opinión distinta y es respetada toda opinión. Mi opinión es, las luchas más difíciles que yo he encontrado en mi vida no han sido ni con los espíritus ni con el diablo, que dudo que el diablo en sí, él a mí me haya atacado, pues, ¿verdad? Pero demonios sí, enviados del diablo y cuestiones así. Las luchas más grandes no han sido en eso. ¿Sabe cuáles son las luchas más grandes que yo he visto en mi vida? La lucha conmigo mismo. Es la peor lucha, de veras. El día en que yo pueda vencer a Martín, el diablo me va a hacer los mandados. En esa lucha personal, problemas, situaciones que puedan haber de todo tipo, en medio de todos esos conflictos, si todavía seguimos creyendo, es la evidencia de que somos salvos. Es la evidencia de la obra de Dios en nuestra vida. Y dice, porque el justo ahora, ponga su nombre ahí, yo me llamo Martín, como usted se llame, el justo por su fe vivirá. Porque sigue teniendo fe, vivirá, tendrá esa vida eterna. Ahora, cuando hablamos de fe, nos obliga, si estudiamos la palabra del Señor, reconocer que Abraham, la Biblia lo ha puesto como el padre de la fe. Fue el primero que tuvo una experiencia donde se le demandó creer algo imposible. Ustedes que son padres físicamente hablando sabrán lo que pudo haber sido para este hombre recibir de Dios la orden que sacrificara a su hijo. Y el hombre lo va a hacer y estaba con la intención de hacerlo con la certeza, la confianza que si lo hacía, poderoso era Dios para devolvérselo. Y entonces, por esa fe, dice, por esa acción que Abraham tuvo, eso le fue contado como justicia, como Dios dándonos un ejemplo claro de lo que es la fe que los cristianos tienen que tener en Dios, en su palabra. Si usted me permite, una confianza total, una certeza total de lo que la Biblia dice. Y Abraham en este caso, es necesario que lo hablemos. Romanos capítulo 4, verso 20 al 22 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Oiga esa frase, no titubeó con incredulidad. Y hermanos, esa es una lucha que todos nosotros enfrentamos. Sin embargo, el reto es no titubear con incredulidad. Poder, en la ayuda del Espíritu de Dios, Dios renueva nuestras fuerzas, aún renueva nuestra fe. Dice que Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Ahora vea esto. Y es muy importante este versículo, hermano. Se fortaleció en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios. Haga de cuenta que usted se levanta en un día de aquellos que usted no sabe por qué, pero siente que su estado de ánimo está bajo. Y por decirle algo, y se pone a oír música del mundo. Música de despecho, aquellas canciones de cantina. ¿Cómo va a transcurrir ese día? Pero si en cambio usted viene, va a la palabra de Dios, usted mismo se recuerda promesas de Dios para su vida, se ministra con alabanzas que hablan de fortaleza, de confianza. Hermano, estamos fortaleciendo nuestra fe. Estoy hablando de algo práctico que todos necesitamos. Dice que Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios habla en el libro de Efesios y dice, no os embriaguéis con vino. Y aquí por favor no me vaya usted a ver mal,
Pero algunos de ustedes quizás tuvieron algún, voy a usar esto, problema de bebida o de drogadicción. Y si eso no trajera un satisfactor temporal, no se vendieran las bebidas alcohólicas si las drogas no fueran un tremendo problema como lo son el día de hoy. Pero es decir, hablando sobre alcohol, hermano, la gente bebe porque lo hace sentir rico. Por un momento, hermano, yo creo que los que están borrachos cuando lloran, lloran hasta raro, pues, ¿verdad? ¿Por qué bebe la gente? Porque de una u otra manera los hace sentir bien, entre comillas. Obviamente es una estabilidad engañosa, mentirosa. Por eso el apóstol Pablo utiliza en Efesios, dice, no os embriaguéis con vino, porque no se acaba, sino antes sed llenos del Espíritu de Dios. Dice, cantando, alabando en vuestro corazón al Señor, con himnos, cantos, o canciones espirituales, dando gracias al Señor. Está hablando de actitudes que vamos a enfrentar todos los días y en diferentes momentos que pueden fortalecer nuestra fe. Tenemos fe, pero necesitamos fortalecer nuestra fe. Por eso es importante la reunión como iglesia. Tanto en la iglesia o, por ejemplo, en un estudio bíblico, en un discipulado. Es importante eso. ¿Por qué? Porque eso en un momento puede darnos la fuerza que necesitamos en ese día para que nuestra fe sea retroalimentada. Hermanos, y es lo que sucedió con Abraham. Y dice que estando plenamente convencido de lo que Dios le había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual le fue contada la fe como justicia. Recuérdese, tenemos que mantenernos en un estado presente de fe. Es lo que la Biblia dice. Porque el justo va a vivir por su fe. No por las experiencias del pasado, ni porque venga de una familia de ministros. No, el justo va a vivir por su fe. En el libro de Apocalipsis se habla y dice que la victoria final que la iglesia va a tener, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Le repito, porque el justo por su fe vivirá. Fundamental en el libro de Romanos, o la carta de los Romanos. Gálatas 3, 6, 7 habla sobre Abraham y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, la misma actitud de confianza, la misma actitud de fortalecerse en Dios. Romanos 4, 11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada o les fuera dada. Es decir, que la circuncisión era una señal de que Abraham había creído. El versículo 16 del capítulo 4 de Romanos, 4:16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, es decir, todos los que iban a venir después de él, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y está hablando no de una paternidad como Dios es para nosotros, sino está hablando de ese que fue el primero que la Biblia pues, nos enseña que tuvo esa actitud de fe, que es necesaria para poder tener la justicia que nos hace entrar al cielo. Es necesario tener fe, tener confianza, saber que en el sacrificio de Jesús, el pago de nuestra justificación, que Dios nos mira como justos, no porque lo seamos por nosotros mismos, sino por lo que Jesús hizo. Hay que mantener en esa actitud. Y Gálatas 3:11 dice, nadie es justificado ante Dios por la ley, eso es evidente, porque el justo vivirá por fe. El concepto está claro en la palabra. El justo vivirá por fe. Y en el tiempo que vivimos, proféticamente hablando,
el Señor dijo que cuando el Hijo del Hombre viniera, hablando sobre la parábola de aquella viuda que le pedía al juez injusto que le hiciera justicia, dice, mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La batalla que tenemos que ganar es la batalla que se conoce como la batalla de la fe. Ahora, la genuina fe se va a manifestar en acciones y la fe genuina no es un evento único que pasó 2, 3, 15, 20 años atrás, sino más bien es una forma de vida constante que se mantiene. Hablo sobre lo mismo, el justo va a vivir por fe. Necesité fe hoy, voy a necesitar fe mañana, el siguiente mes, ¿qué cree que vamos a necesitar? Fe. Aún estando una hora antes o minutos antes de que el Señor venga y seamos arrebatados, necesitaremos mantener una vida de fe. Entonces, no hay cristiano que pueda vivir sin fe. Una de mis oraciones por la iglesia es, Señor, fortalece su fe. Si entiendo y aprendo el Señor Jesús cuando Pedro quizás al oír que ahí sí, era el mismo diablo que había pedido a Pedro para zarandearlo. ¿Se imagina usted que el Señor venga y le diga a usted, mira, el diablo te ha pedido para zarandear? ¿Quién de aquí va a decir, pues que venga? Mi hermano, a cualquiera le tiembla todo, pues no solo las piernas, hasta las muelas, hermano. Si tenemos, ¿no? El diablo te ha pedido para zarandearte, hermano. ¿Y cuál fue la oración del Señor? Yo he rogado, mire, que tu fe no falle. Entonces, los cristianos no podemos hablar de cristianismo y no hablar de fe. Es necesario hablar de fe. Y le decía que la fe es esa confianza que tenemos, una confianza ciega en Dios. El genuino cristiano se va a mantener creyendo, eso yo lo sé. Aún, como le digo, en medio de las situaciones y los conflictos que nosotros internamente podamos tener. Ahora, déjeme llevarlo al versículo 18. Versículo 18 hasta el 23 se lo voy a leer rápidamente, pero el énfasis es en el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Le leí hasta el 23, pero sin embargo lo que me interesa hoy, y pensé por un momento, puede llegar al 23, pero hermano, es tan importante el mensaje del versículo 18, pero más importante de lo que a veces podemos concebir. Ahora, está hablando Pablo y habla del evangelio y habla de la justicia de Dios, de que por medio del sacrificio de Cristo nosotros recibimos la justicia perfecta del cielo. Pero inmediatamente en la carta a los Romanos Pablo pasa a otro tema. Pareciera ser como que está hablando de algo que no va en la secuencia de lo que está diciendo. Sin embargo, este pasaje es importantísimo para entender lo que es en sí el evangelio. Déjeme ponérselo con esta ilustración si puedo. Haga de cuenta que yo llego al doctor, no le voy a decir a usted porque después van a decir, ay pastor, de que usted lo dijo me pasó eso, pero no, voy a hablar de mí. Llego con el doctor y el doctor me dice, ahorita me recordé de otra historia que se la voy a decir para qué. Llega alguien con el doctor y le dice, doctor, ¿cómo estoy? Le dice, mira, tengo una mala noticia y una buena noticia. ¿Cuál es la buena? Le dice. No, ¿cuál es la buena? Le dice, la buena es que tienes 24 horas de vida. Dice, si esa es la buena, ¿cuál será la mala? Dice, ¿y cuál es la mala? Que los resultados vinieron anteayer
Y esto te lo tenía que haber dicho ayer. Me dice. Pero por otro lado, alguien llegó con el médico. Haga de cuenta que yo llego con el médico. Llego con el médico y el médico me dice, te tengo una mala noticia y una buena noticia. Obviamente yo le voy a decir, pues, ¿cuál es la mala? Que me diga, tienes una enfermedad terminal. Una mala noticia, ¿no? Para cualquiera. Le digo, ¿cuál es la buena? Y que me diga, se acaban de inventar una cura que la elimina totalmente. Sería una buena noticia, ¿no? Entonces, es imposible hablar del evangelio y hablar de la salvación sin hablar de la mala noticia. Porque el evangelio es buena nueva, ¿sí o no? Si no hay malas noticias, ¿para qué necesito las buenas noticias? ¿Sabe cuál es la mala noticia? Que no hay justo ni uno, que nadie va a poder llegar al cielo y que desde la caída de Adán, el final de toda la humanidad es el infierno. Noticia mala. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que hay una solución para poder llegar y entrar al cielo. Ahora, por eso es que Pablo está hablando de la justicia de Dios. Pero es necesario que marque y que deje establecido cuál es la mala noticia. Y la mala noticia está en el versículo 18, cuando comienza a hablar porque dice, porque la ira de Dios, por favor repita conmigo hoy, la ira de Dios. Hablamos y obviamente, hermanos, cuando se va a hablar, dice, hay que predicar el amor de Cristo, hay que predicar la bondad de Dios, hay que predicar la misericordia de Dios. Pero si queremos hablar realmente el evangelio como es, bíblicamente hablando, no podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la ira de Dios. Y este no es un concepto nuevo. En toda la Biblia vamos a ver a un Dios que está airado. Es más, la palabra utiliza esta expresión. Dios aborrece el pecado. Por eso cuando hablamos de esto, hermano, mire, podamos tener 10 años, 20 años, 40 años de cristianos. Pero cuando ese concepto en mi vida está bien claro de que Dios aborrece el pecado, me hace a mí volver a la cruz diariamente. Si tengo bien claro que Dios aborrece el pecado, y yo soy sincero y me doy cuenta que es imposible que el ser humano deje de pecar, me obliga a ir diariamente a la cruz. Hermano, si fuera permitido, yo me convierto, acepto al Señor como mi Salvador todos los días. Que de una u otra manera esa debe ser la actitud que nosotros debemos de tener. En ese sentido, entonces, versículo 18 habla, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. El otro día ponía algo yo en la página de Facebook que me llamó mucho la atención porque es una verdad. De algo que alguien decía. Si Dios es bueno, ¿por qué creó el infierno? ¿Oye usted eso que la gente argumenta? Si Dios es bueno, ¿por qué creó el infierno? Y la respuesta que este teólogo decía era, porque Dios es bueno, debe castigar la maldad, si no dejaría de ser bueno. Hay un lugar para castigar la maldad. Porque en su bondad, Él no puede dejar la maldad sin castigo. Y por eso está el infierno castigado. Me recuerdo ahorita en una oportunidad que a un maestro, un rabí judío, que no cree en el infierno, o no creía en el infierno hasta cuando le estaban preguntando eso. Estaban argumentando con ciertos cristianos y le decían, entonces, ¿usted no cree en el infierno? Dice, no. El infierno es una invención que no existe, le dice. Si la gente va a cierto lugar y era el concepto que él tenía. Entonces, el que le estaba haciendo la entrevista le dijo, bien. Entonces le dijo, Rabí, ¿dónde estará Hitler? Le dijo.
Y cambió el tono y le dijo, no, ese sí está en el infierno. Ahí creyó. Porque él dentro decía, no, es que ese sí tiene que ser castigado por lo que hizo. Entonces, cuando veía esto me llamó mucho la atención porque el mensaje de salvación a los pecadores, que es un mensaje de buenas noticias, viene como una respuesta a que hay una ira de Dios que se va a manifestar en contra del pecado. Le voy a leer a 1000 estos versículos que hablan acerca de la ira de Dios. Dice, Salmos 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. 76:7 de Salmos, solo tú has de ser temido, ¿y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Salmo 78, 49 al 51 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores preparó senda para su ira. No eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga e hirió a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de la virilidad en las tiendas de Cam. Está hablando acerca del ángel destructor que pasó matando a todos los primogénitos para que el pueblo de Israel saliera. Y me llamó mucho la atención que hasta me anoté algo aquí yo porque habla del ángel destructor, pero sin embargo, fíjese que ese es un término para hablar de ángeles que salieron. Es decir, puede entender que no fue uno nada más, sino que fueron muchos, aquí dice, un ejército de ángeles destructores, que pasaron destruyendo a todos los primogénitos. ¿Cuántos primogénitos habría en Egipto? Imagínense que hubiera sido uno nada más. Entonces, entendemos que en la ira de Dios, y como Él es Jehová de los ejércitos, mandó ángeles destructores, obviamente quizá comandados por alguno que tenía la designación de ser el ángel destructor, pero llega y manifiesta su ira a tal magnitud que murieron todos los primogénitos, desde el primogénito de las bestias hasta el primogénito de Faraón. Déjenme hacer otro paréntesis aquí. Estamos hablando del libro de los Salmos, que es el himnario de la Biblia. Le pregunto, ¿cuántos cantos que alaban la ira de Dios hoy sacan los cantantes cristianos? Es más, si ahora a donde le están apuntando algunos es a sacar música con mensaje cristiano, pero que no suene muy religioso. Que no pongan el nombre de Jesús, porque de repente pueda ser aceptado por el mundo y se ganan un Grammy. Entonces no comprometen, o sea, esa carencia de identificación hacia el mensaje total del Evangelio. ¿Dónde están estos pasajes? En el libro de los Salmos, que son cantos de exaltación. Si volvemos al Evangelio del principio, tenemos nosotros que llegar y hasta exaltar, Señor, como lo pone en los Salmos. Tu ira es real. Obviamente no quiero que me llegue a mí, pero eres un Dios que en su ira hace portentos. Esa es la realidad que se manifiesta en toda la Biblia. Fíjese que Isaías lo pone de esta manera en el capítulo 51, verso 17. Despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor. Has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Usted sabe que el Señor ama a Israel y lo amó. Sin embargo, en su ira permitió castigos terribles. Fueron deportados como una manifestación de la ira y del juicio de Dios. Jeremías 25, 15, 16 dice, porque así me ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Jesús mismo habló en Juan 3:36, y aquí le estoy hablando del Nuevo Testamento,
de Jesús habló y dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo viene o tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Oiga esto, apúntelo en su corazón. Jesús, que es lo más grande del amor de Dios, dijo y habló acerca de la realidad de la ira de Dios. Al verlo así, yo tengo que entender entonces pasajes como que en Hebreos dice que nosotros no podemos despreciar ni desvalorizar una salvación tan grande y que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Al ver esto puedo considerar y cobra más vida y cobra más valor pasajes como por ejemplo en Proverbios que habla, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tener un respeto por Dios, porque es el creador, porque es el dueño de todo, porque si a él le diera la gana, por decir algo, tronaría los dedos, se jala todo el oxígeno del mundo y todos acabamos. Porque en el momento que él quiera, podría hacer lo que quiera hacer porque él es Dios. Entonces yo debo de venir y tener en mi conciencia una reverencia ante la realidad de Dios. Efesios 5:6 dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por esta causa o por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, la Biblia habla constantemente acerca del concepto de la ira de Dios. Colosenses 3:5-6 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Entonces, hermanos, el considerar, el saber, el tener en cuenta que Dios tiene ira y que la manifestará cuando sea necesario, es un concepto real que la Biblia habla. Cualquiera que diga, no, pero yo no estoy de acuerdo, es su problema. Lo lamento, pero es su problema. Pídale a Dios que se lo explique. La realidad es que la Biblia habla acerca de la ira de Dios. Y le podría decir que la manifestación más real de la ira de Dios fue en la cruz del Calvario cuando manifestó su ira. Por eso la Biblia dice que no eximió ni a su propio hijo. La ira de Dios cayó sobre él. Por eso yo entiendo y estoy muy de acuerdo con aquellos que piensan que el Señor estaba en agonía en las últimas horas antes de ir a la cruz, no tanto por el sufrimiento físico, sino porque la ira de Dios iba a caer sobre él. No sé qué experimentaría aquel que no conocía el pecado del mundo iba a caer sobre él. Y porque el pecado del mundo cayó sobre él, la ira de Dios cayó sobre Jesús. Entonces, entender, y los miro serios, y tenemos razón por qué estar serios, es porque la ira de Dios es un concepto que es necesario en el Evangelio. Yo creo, soy fruto de la misericordia, del amor de Dios. Pero hay momentos en los que debo de recordarme y decir, no, pero la Biblia también habla que es un Dios que va a manifestar su disciplina en cosas que me van a doler y que me va a cambiar la vida, porque es un Dios que tiene el poder para hacerlo y lo hará en algún momento. Obviamente, si yo soy salvo y lo soy, lo creo con todo mi corazón, creo en el Señor y le agradezco por eso. Cuando el Señor tenga que usar esa disciplina será para perfeccionar mi vida. Pero a aquellos que no quieren nada con Dios, que son enemigos de Dios, porque así la Biblia lo habla, hay gente que es enemiga de Dios, la ira de Dios vendrá para destrucción. La ira de Dios se ha manifestado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, desde la caída de Adán y Eva en el huerto, la sentencia no fue una sentencia agradable. Yo creo que Dios es amor, pero no le dijo, ay, mijitos, pecaron, ¿verdad? Ay, sí, yo los entiendo. ¿Saben qué? Pues quédense en el huerto, ¿verdad? Y
No les va a producir lo mismo porque es parte de la consecuencia, pero quédense ahí. ¿Qué fue lo que dice que hizo? Los sacó y no los dejó entrar. Y la vida de los primeros padres cambió totalmente. Lo vemos, por ejemplo, en el diluvio. No sé si usted cree en el diluvio. Yo lo creo. En el diluvio, mire hermano, la ira de Dios sobre un mundo que estaba perdido totalmente. Había llegado al tope de la maldad. Comentaba yo con los hermanos discipuladores el día de ayer acerca de cómo es que la tecnología ha avanzado tanto y cómo es de que el mundo se ha hecho tan pequeño, porque hoy usted puede por medio de aplicaciones no solamente hablar, sino quizás hablar y verse con sus familiares que están a miles y miles de millas de distancia, quizás alrededor del mundo, por medio del internet y toda la información satelital que pueda haber. Y hablando sobre el internet, hay algo que se conoce como la red oscura o la red profunda, dark web o deep web, donde básicamente, hermano, lo que más se comercia ahí, las estadísticas lo revelan, es drogas. Aparte de un montón de otras cosas que, según lo que dicen ahí, se dan, pues, ¿verdad? En ese sentido. Y que todo el internet que nosotros manejamos por medio de los servidores como el de Google o el de Safari o cualquier otro servidor, Altavista, Firefox, lo que sea, apenas toca la punta de todo lo que hay. Hermano, y el mundo es un mundo que está creciendo cada vez en maldad. Por si estamos medio dormidos. No físicamente, porque yo sé que es viernes y usted ha trabajado mucho, ¿verdad? Con que sus oídos estén abiertos, aunque sus ojos estén cerrados. Pero espiritualmente hablando, podemos estar dormidos. Podemos estar dormidos, hermanos, y no estar en esa actitud que realmente tenemos que estar en este tiempo. ¿Qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? El mismo Dios las pulverizó totalmente en la manifestación de su ira, o la famosa cautividad del pueblo de Israel. El Señor usó pueblos como los asirios, como los babilónicos, para manifestar la ira en contra de Israel. Hermanos, cuando vemos, por ejemplo, el más cercano, la disciplina más cercana que nosotros tenemos del pueblo de Israel, de parte de Dios al pueblo de Israel, es el holocausto judío. Yo he visto, si no estoy mal, quizás unos 10 o más documentales acerca de eso. Y es horroroso lo que el ser humano puede llegar a hacer. Por racismo cometen genocidios, porque esta persona físicamente no se parece a mí y yo me creo más, que fue lo que comenzó a pasar en lo que es el holocausto. Comenzaron con personas con discapacidades, comenzaron con personas que eran homosexuales y luego comenzaron a arrasar a todos aquellos que físicamente no se parecían a ellos. Es lo más cercano que tenemos. 6 millones de personas, hermano, que literalmente lo hicieron morir de inanición, como ustedes dicen, starve to death. No les daban comida, no les daban agua, los desposeían, los metían supuestamente a bañarse y los envenenaban con gases tóxicos. Algunos de ellos aún, hermano, famoso esto, de su piel hacían lámparas. El ser humano tiene la maldad en el corazón. Y le comentaban los hermanos y les decía, y lamentablemente, al ser humano, sin el temor de Dios, cuando se le permite tener recursos, dinero, posesiones o posiciones,
su corazón se inclina a la maldad y aumenta su maldad. Ese es el ser humano. En el mundo que yo he vivido y el mundo que yo conozco, esa es la naturaleza real del ser humano. Y es el mundo donde vivimos, un mundo de maldad. Por eso es que la ira de Dios se va a manifestar. Y el día de hoy el mundo está creciendo en esa maldad. Déjeme nada más ponerle esto porque no me va a dar tiempo, pero quiero dejarle esta introducción acá. En la Biblia podemos ver diferentes aspectos de la ira de Dios. La ira de Dios eterna se va a manifestar con el castigo del infierno. Ahí es donde por eternidad va a ser castigado el diablo, sus ángeles y aquellos que despreciaron el mensaje de la salvación. Si usted me pregunta hoy, hermano, ¿y cómo es el infierno? Mientras más puedo estudiar la palabra del Señor y estudiar personas que con sinceridad, verdad y capacidad estudian la palabra del Señor, no se sabe realmente si va a ser una situación como la que dicen personas que a mi parecer no es cierto, que dicen que fueron al infierno y vinieron otra vez. Pero sea lo que sea el infierno, hermano, va a ser una eternidad alejada de Dios. Si las llamas son reales, si las llamas están hablando de conceptos de una agonía espiritual interna, no lo sé. Pero nadie habló tanto del infierno como Jesús. Por eso, si queremos ser fieles al mensaje de Jesús, no podemos dejar a un lado la ira de Dios. Y que va a venir un castigo eterno. ¿Cuál es el castigo eterno? A través del infierno, sea como sea el infierno. La ira de Dios también, hablando escatológicamente hablando, va a venir en lo que la Biblia marca como lo que es el día del Señor, que se va a manifestar en los juicios de la gran tribulación. Cuando usted mira en la Biblia, el día del Señor siempre es un concepto que lleva castigo, que lleva a la manifestación de la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta también en los aspectos del medio ambiente o los aspectos de los fenómenos cataclísmicos, como por ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio, todos los juicios que vienen utilizando el Señor el medio ambiente. También la ira de Dios se manifiesta a través de las cosas que se cosechan por la mala siembra. La Biblia dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a ser. Y la ira peor, en este caso, quizá no sea la peor, quizá la peor sea el infierno, pero quiero dejarlo nada más para continuar esto el próximo viernes, porque es lo que la Biblia habla acerca de este concepto en Romanos. Es la manifestación del abandono de Dios. Y cuando digo el abandono de Dios es que Él se aleja y deja que el ser humano se hunda en su pecado. Hermanos, es un concepto real. ¿Sabe que eso pasó con Israel? Dice, les envié profetas, a unos los persiguieron, a otros los mataron, a otros los encarcelaron. Y hasta un momento en el Señor dijo, bueno, me alejo. Y entonces vino la manifestación del juicio de Dios. Le digo esto porque el concepto del versículo 18 nos manifiesta después de que porque el hombre no honró a Dios, porque el hombre no le hizo caso a Dios, Dios dice que los entregó a su propia maldad. Y el resto es historia. Hoy estamos viviendo esa corrupción que viene porque el hombre no quiso nada con Dios. Entonces, el hablar de la ira de Dios es hablar del mensaje del Evangelio. No pueden haber buenas noticias si no hay algo malo, por lo cual la buena noticia sea buena. ¿Cuál es la mala noticia? Hermanos,
todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. La buena noticia es que por causa del sacrificio de Cristo, la justicia de Dios puede ser parte de nuestra vida. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar, está aquí para consolar, para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí.
Espíritu.